Es decir, esta medida de 2,44 es la altura del arco de fútbol, ¿no? Ustedes, los jugadores, deben saber bien. Entonces dice, si dicho jugador pateó el balón a una altura de 60 centímetros respecto del piso, o sea, le ha agarrado la pelota en 60 centímetros, entonces luego dice, inciso A, dice, ¿en qué tiempo, dice, en qué tiempo se estrelló el balón, el balón en el travesaño, dice, en el travesaño. Ya, entonces esto es interrogante, ¿no? Inciso B también nos pregunta, dice, ¿desde qué distancia pateó? ¿Desde qué distancia pateó el jugador al arco contrario? Dice, pateó el jugador al arco contrario, dice, contrario. Inciso C dice, ¿cuál es la velocidad? Dice, ¿cuál es la velocidad del balón al chocar al travesaño? Del balón al chocar al travesaño. Ya, ustedes vayan analizando, fíjense. Entonces, nuevamente, este es un problema en dos dimensiones, ¿no? En dos dimensiones, ¿ya? Entonces, en este tipo de problemas, es importante hacerse una gráfica, ¿ya? Es importante. Entonces, solución, pues tenemos lo siguiente, ¿ya? Aquí, a ver, espero que haya bastante comprensión en este aspecto. Ahí está. Nuevamente leeremos el problema porque voy a manejar la camarita. Dice, fíjense, en un partido de fútbol, si un jugador patea un balón, dice, en cierta posición, está en una cierta posición en la cancha de fútbol, ¿no es cierto? Está jugando seguramente en un partido y esta sale disparada, dice, con una rapidez de 25 metros por segundo. Cuando aplica rapidez, está hablando de la velocidad instantánea, ¿no? Podía haber colocado también el nombre de velocidad, ¿ya? De 25 metros por segundo, con un ángulo de 37 grados. Entonces, vamos a dibujar ahorita esa velocidad, esa rapidez, y vamos a dibujar el ángulo, ¿ya? Dice, al cabo de, punto seguido, dice, al cabo de cierto tiempo, dice, la pelota choca con el travesaño. Una vez que ha salido disparada la pelota, entonces va a dar al travesaño y choca en el travesaño, ¿no? Del arco contrario. Este arco dice que tiene una altura de 2,44 metros, la altura del travesaño, ¿ya? Dice, punto seguido, si dicho jugador pateó el balón con una altura de 60 centímetros, dice, el jugador que ha pateado el balón, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿en qué tiempo se extravió el balón en el travesaño? Dice, es una primera pregunta. Entonces vamos a hacer un dibujito, ¿ya? Más o menos la idea sería la siguiente, fíjense. Entonces, digamos, aquí está la cancha, ¿ya? Vamos a mover esto. Ahí, ¿ya? Más o menos, digamos, la cancha. Y digamos que el arco está aquí, digamos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una exageración, ¿ya? Ahí. Entonces, este mide 2,44, ¿no? Bueno, un poquito más grande lo haremos. No se va a notar mucho. Entonces, digamos a esta altura, ¿ya? Es una exageración por si acaso. Este es el arco y mide 2,44 metros, ¿no? Y aquí está el jugador, fíjense, aquí está el jugador. Este es un dicho, ¿no? Ahí está. Y entonces, bueno, no sé cómo dibujar esta partecita, digamos así, ¿no? Y aquí está el baloncito. ¿Ya? Ahí, ¿no? Y esta alturita de aquí, esa alturita, dice que es 60 centímetros, ¿no? Pero fíjense que las unidades, en este caso dice 60 centímetros, ¿ve? 60 centímetros. En metros, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 0,6, ¿lo ven? 0.6. 0,6, correcto, gracias. Entonces, fíjense, ahí tengo una altura y dice que sale disparado ese balón, sale disparado, dice,
Entonces, más o menos debe ser así, ¿no? A ver, el balón, el balón sale disparado y choca aquí, se estrella el balón aquí. ¿Ve? Ahí choca el balón. Entonces dice que esa rapidez, bueno, vayamos colocando datos, fíjense, el v sub 0, que sería la velocidad inicial con la rapidez, en este caso vale, ¿qué está? Fíjense, 25 metros por segundo, ¿a ver? Esa es su rapidez, ¿ya? Dice de cierta posición, dice, bueno, aquí no vamos a colocar esta posición, ¿ya? Le vamos a tomar esta posición como si fuese x0 igual a 0. Y ahorita vamos a ver eso. Entonces, dice con un ángulo de 37 grados. Entonces aquí colocaremos θ igual a 37 grados. ¿Ya? ¿Qué más dice? Fíjense, al cabo de cierto tiempo, dice, la pelota choca con el travesaño, ¿no? Que tiene una altura, dice, de 2,44 metros, ¿no? Entonces, fíjense que esta altura que se está manejando en este movimiento parabólico, más o menos está funcionando así, ¿no? Fíjense, si nosotros dibujaríamos en el origen un objeto que sale disparado, entonces aquí, para calcular un cierto punto aquí, entonces este es el recorrido X y este es el recorrido Y, ¿no es cierto? Y el Y para nosotros significa altura. Entonces, al hacer esta situación, está manejando el Y. Es decir, que esta altura vale Y, ¿no? Pues este sería para nosotros Y, la altura, ¿no? O sea, me refiero a esta parte, sería según el diagrama. Y esta sería la parte del X, ¿no? La parte del X. Y este más o menos sería como si fuera la posición inicial X sub 0. Entonces, este sería el Y, ¿no es cierto? Ahora, ¿y este quién sería? La pregunta sería, ¿no? El Y sub 0. No sé si se dan cuenta. Pues cuando se hace un disparo en ese sentido, cuando se hace el movimiento vertical, digamos, esta gráfica puede sufrir un cambio, ¿no? Entonces, aquí empieza en Y sub 0, alcanza una altura máxima, y entonces, digamos, de aquí sale disparado el objeto, más o menos algo así está sucediendo, ¿no es cierto? Entonces, aquí sería la altura Y, como les he manifestado, y este sería un Y sub 0, que sería este pedacito donde ha disparado, ¿no es cierto? Más o menos el comportamiento ya. Entonces, allá nuestro Y valdría 2,44, ¿ya? Entonces, fíjense, siempre pensando en la vertical, entonces el Y sub 0 va a ser 0,6 metros y nuestro Y va a ser igual a 2,44 metros, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El ángulo. Entonces dibujaremos ahora el ángulo, fíjense. En este puntito, esta situación, los ejes serían así. Más o menos sería así, ¿no? Este sería el eje Y. Y nuestro eje X sería este, ¿no? Este que está aquí, lo voy a reiterar, ¿ya? Ahí está, ¿no? Ese sería nuestro eje X, ¿no? Con rojo estoy colocando el eje X, porque el otro es distancia, ¿no? Entonces sale disparada, dice, y entonces estos serían nuestros datos. ¿Qué datos más tenemos? Bueno, 2,44 a una altura de 60 centímetros, que es 0,6 metros, y listo, ¿no? Ahora vamos a resolver nuestro inciso A, ¿ya? En el inciso A dice, ¿en qué tiempo se estrelló el balón? Dice, en nuestro inciso A, entonces T sería la incógnita, ¿no? ¿En qué tiempo? Dice. Entonces, ¿cuál sería de manera natural la fórmula que vamos a emplear? A ver, ¿qué fórmulas recuerdan? Bueno, fíjense que en este caso, obviamente, que alguien va a pensar y va a decir, me pide el tiempo, pero el tiempo puede ser que sea el tiempo de vuelo, ¿no es cierto? Hemos aprendido algunas formulitas, por ejemplo, hemos hablado de un X máximo, no sé si se acuerdan. Entonces, esas formulitas, digamos, del X máximo, después otro era la trayectoria, ¿no es cierto? Era la tangente de θ por X menos G sobre 2 veces B sub 0 al cuadrado coseno de θ al cuadrado,
por x al cuadrado, así, ¿no ves? La trayectoria, por ejemplo. Posiblemente en esta parte no nos sea muy útil, ¿no? Pero vamos a pensar, fíjense, que como aquí se está tratando de y del b sub 0, podemos encontrar en aquella partecita, bueno, aquí no es graficada, perdón, esta partecita más nos falta, ¿no? Eso nos va a ayudar, fíjense. Aquí vamos a dibujar el vector velocidad inicial, más o menos. Bueno, posiblemente la gráfica no condice con la escala, fíjense. Y aquí tengo un horizonte, ¿no? Y aquí dice que esto vale, aquí está, ¿no? 37 grados, dice. ¿No? Y este sería el B sub 0, ¿no? Entonces, en esa partecita nosotros podemos hacer un desglose de esa velocidad y sus componentes, ¿no ve? Y sus componentes. Entonces, de aquí vamos a poder obtener, por ejemplo, fíjense, podemos obtener aquí, ¿no? Este, que sería el B sub 0x, ¿no? Y este, en esta parte, este sería el B sub 0 y el, por ejemplo, ¿no ve? Podemos obtener incluso cada uno de ellos. Pero fíjense que incluso este B o X, que es el inicial, entonces en cierto punto, por ejemplo aquí, entonces vas a aplicar, ¿no es cierto? Va a ser el mismo. Pero este B, por ejemplo, puede ser B1X, digamos, en cierta posición. Y en esta parte, cuando llegue aquí a chocar en el travesaño, este mismo B sub 0X va a ser este, ¿no es cierto? Pero a ese le llamamos B final, ¿no? Pero para no complicarlo, le vamos a llamar B sub X, por ejemplo, que sería el mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las cosas que tendríamos, este box, por decir, es B sub X, ¿no? Este B0X podemos calcular simplemente haciendo la descomposición de ese vector inicial, ¿no ve? Que va a ser el coseno, porque la horizontal siempre es el coseno, ¿no? Va a ser B sub 0. ¿Cuánto valía B sub 0? Aquí está, ¿no? Este vale 25 metros por segundo, ¿no? Bueno, más o menos, esa es una idea general que tenemos del problema. Ahora, ¿cuál es la fórmula que vamos a emplear? Fíjense que nos vamos a ir al anterior problema que hemos resuelto, que era de esta característica, ¿no? X igual a X sub 0 más B sub 0t más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Esta fórmula está diseñada cuando es en el horizonte, ¿no es cierto? Cuando es en el eje X. Pero fíjense que aquí tengo tengo Y sub 0, y allá puedo manejar incluso el B sub 0y, que sería la velocidad, pero en forma vertical. Entonces, ¿qué tengo? Fíjense, en términos de Y, en términos de Y y en términos de Y. Pero entonces, esta fórmula que está en términos de X la puedo emplear en términos de Y. ¿Y cómo será? Fíjense, se tiene, además, fíjense, se tiene que Y es igual a Y sub 0, más o menos haciendo una referencia a este, ¿no? Entonces va a ser más B sub 0t, dice, ¿no es cierto? Pero esta es la velocidad inicial cuando es lineal. Esta parte es cuando es unidimensional, cuando es una dimensión. Pero en este caso, como estamos haciendo en la vertical ya no es mi B sub 0, ¿no es cierto? En la vertical es el B sub 0y. Entonces aquí va a ser B sub 0y por el tiempo, ¿no es cierto? En cierto tiempo va a alcanzar una altura, ¿no es cierto? Entonces, además, esa es justamente mi interrogante, ¿no? Entonces, luego va a ser, ahora aquí dice más 1/2, dice, ¿no? Pero en nuestro caso, como en este caso está subiendo la pelota, es tiro vertical. Entonces, al hacer el tiro vertical, este va a ser menos, por si acaso, ¿no? 1/2, ahora nuestra aceleración, como está subiendo, va a ser la gravedad del tiempo al cuadrado. Entonces, fíjense que en esta parte, si nosotros observamos bien, tengo este Y sub 0, esto puedo hallar, no tengo el tiempo que estoy queriendo averiguar y tengo la gravedad, ¿no es cierto? Fíjense que en esa ecuación que hemos formado, hay una sola incógnita que en este caso sería t, ¿no? Este Y sub 0, toda esta formulita que está, todo está en términos de Y, fíjense, Y sub 0, su altura. Este B sub 0y es la velocidad inicial, pero componente de la velocidad inicial original.
Y el tiempo es el que queremos averiguar cuando va a llegar a esta posición, ¿no es cierto? ¿En qué tiempo llega? Dice, ¿no? Entonces, aquí por si acaso pueden colocarse el tiempo. Bueno, en este caso no sería el tiempo de vuelo total, ¿no? Sino el tiempo en que choca el travesaño, ¿no? Entonces, el cambio que hemos hecho, que este es de la horizontal, lo hemos trasladado a la vertical, ¿no? ¿Y por qué menos? Porque es un tiro hacia arriba y va a intervenir la gravedad, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, ¿ya? Entonces, hacemos el reemplazo correspondiente, fíjense. Entonces, reemplazando. Entonces, tenemos, ¿no? Y vale 2,44 y es un cero vale 0,6 metros más. Pero ¿quién es B sub 0Y? Entonces, aquí se lo puedo calcular. Es, ¿no? El B sub 0Y siempre tiene que ver con el seno, ¿no? El seno. Entonces, por su velocidad inicial, por el seno de 37 grados, ¿no? Entonces, esto a ver, calculemos aparte. Este es 37 grados, esto lo voy a usar por si acaso. Viene de este triángulo notable, ¿ya? Este es 37 grados, este es 53 grados. Bueno, cuando es mayor abertura, este es 4, este es menor abertura 3 y esto vale 5, ¿ya? El seno de 37 grados. Entonces, esto es 25, seno de 33 sobre 5, ¿no? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. 2 quintas, 5 quintas, 1, 5 por 3. 15 metros por segundo, pero este está en el eje vertical, ya, en el eje vertical, se observa, ¿no? Ahí está por si acaso. Tienen que reclamar, ¿no? Yo estoy haciendo aquí, en la cámara, aquí fíjense, he sacado esta función, en la vertical es 25 por el seno de 37, porque este es el seno simple, ¿ya? Entonces ahí está, hecho el reemplazo correspondiente, me da 3 quintos, he sacado quintas, 5 por 3, 15 metros por segundo. Entonces, eso voy a colocar allá, ¿ya? Entonces, esto es, ahí ya, ustedes ya, entonces esta partecita, este triángulo es notable. Este es el cálculo auxiliar para Bohr, ¿ya? Entonces, aquí tengo 15 por T menos 1/2 de 9,8. Y la gravedad siempre, por favor, ya, la gravedad siempre es 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Ese es el dato, y por T cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahí está, observen esta la formulita, ¿no? Entonces, hacemos operaciones, ¿ya? Bueno, aquí el T es incógnita, entonces tenemos que verlo como tal, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuánto me da? Entonces, sería la mitad de este, ¿cuánto sería? 4,9, ¿no? 4,9. Entonces, ese 4,9 lo voy a llevar al otro lado porque es una ecuación, ¿no ve? Entonces, este va a ser 4,9t cuadrado. ¿No? Este se volvería con menos 15t al otro lado, ¿no? Y este, al pasarse a este lado, ¿cuánto me resta? Echaríamos a ver, 2,44 menos 0,6, ¿no? Este está pasando a restar, ¿ya? Entonces sería 4, 14, 8, este queda 1,84. Entonces va a ser más 1,84 igual a 0, ¿no? Ahí observen bien, ¿ya? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, fíjense que ahí, siendo t una incógnita, se ha formado una ecuación cuadrática, ¿no ve? Entonces, como esto me está pidiendo el tiempo, entonces resuelvo como ecuación cuadrática, ¿no? Entonces dice menos b, dice la formulita, ¿no? En este caso sería menos 15, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. Estoy aplicando la formulita ya. 4 veces a, que sería 4,9, por 6, ¿no? Que sería 1,84. ¿Ya? Y todo esto dice sobre 2 veces a, que sería 4,9. Hasta ahí entendido, ¿no? Entonces, bueno, a ver, saquen el resultado de ahí. Con su calculadora saquen, por favor, chicos, chicas. Los voy a tener dos tiempos seguramente, uno con más y otro con menos. A ver, saqué. 1,39. En 1,39.
39. Ya, el otro, uno va con más y otro va con menos. 0,13. 0,3, ¿no? 13. 3, gracias. 13. 13. 13. Sí, 13. Ya, 3. Ahí está. Bueno, fíjense que aquí uno puede preguntarse, ¿no? He sacado dos resultados. ¿Cuál es el válido? Bueno, de luego vamos a enseñar de cuál. ¿Ya? Tengo dos resultados. Entonces, ¿cuál es la idea de estos dos resultados? ¿No? ¿Cuál sería nuestra idea? La pregunta. Fíjense que al hacer en nuestra gráfica, bueno, allá mejor, ¿ya? Allá, fíjense, tengo dos resultados, T 1,39 segundos y 0,3 segundos. En esta gráfica, cuando el balón está en su trayectoria al subir en parábola, entonces, fíjense que el Y, aquí se está transmitiendo, aquí hay un Y, ¿no? Perdón, bueno, aquí sería, ¿no? Otro color, a ver si lo sale, azul, ¿ya? Espero que se observe. Entonces, en esta partecita, bueno, no exactamente en ese, ¿no? Puede ser, bueno, a esta altura, fíjense, voy a trazar aquí todo yo. ¿Ve? Entonces, hay sitios en esa partecita de su trayectoria está mal. ¿Ya? Entonces, este es el Y, o sea, el Y es la altura. ¿Ya? Pero ¿dónde más se has aplicado? Fíjense. Ese Y, este otro Y, ¿no? Entonces, en esas dos partecitas hay dos tiempos. En este sería el tiempo, en esta partecita sería tiempo igual a ¿cuánto? 0,13, ¿no? Como su compañero ha calculado, fíjense, 0,13, dicen, ¿no? Entonces, el segundo que está ahí. Ahora, en el otro punto sería 1,39, es decir, en aquel punto, fíjense, en este punto, el tiempo es 1,39. Obviamente nosotros, en nuestro resultado, ¿cuál tiempo sería el válido? El primero. Ahí está, ¿no? Esta es la solución, ¿ya? ¿En qué tiempo choca la estación? Pasado un 1,39 segundos, después de que has rematado el jugador, ha dado en el travesaño, ¿no? Ya, ahí está la primera interrogante, ¿no? En el caso del inciso B dice, ¿desde qué distancia pateó el jugador al arco contrario? Es decir, ¿desde qué distancia de la cancha? Dice, ¿no? Ya, hasta ahí esto lo voy a borrar. ¿Tienen alguna consulta? Entonces, fíjense, en el caso del inciso B, dice, ¿desde qué distancia pateó? Dice, ¿no? El inciso B, dice, esta distancia en realidad me está pidiendo, ¿no? Delta X, digamos, ¿no? Bueno, en este caso el delta X, como este es el X sub 0, fíjense, el X sub 0 vale 0, y justamente el delta X sería X menos X sub 0, pero como este es 0, entonces el delta X vale X propiamente, ¿no? Entonces, para nosotros calcular la distancia ahora en la horizontal es el m de u, ¿no? Ahora aquí uno podrá decir, ¿la velocidad será constante? ¿Qué dicen ustedes? ¿La velocidad es constante o no? ¿Y cuál sería además en el eje X la velocidad? Pregunta por nota. ¿La velocidad es constante y cuál es esa velocidad? En el eje X, ¿cuál es su velocidad? Es este. Es la componente. Este, ¿no ven? El B o X, el box que dice ahí, esa es la velocidad en el horizonte. Porque en el horizonte es la línea roja, fíjense. Esta es la velocidad, esa es la velocidad, la velocidad. En el movimiento parabólico, la velocidad horizontal siempre es constante. Siempre es constante. Vamos, esta es la velocidad constante. Es igual a la velocidad inicial por el coseno de 37. Ya, eso sería 25 por el seno, ¿no? Ah, perdón. ¿Por qué has dicho? ¿Por el seno? Coseno. Coseno de 37 grados. Ahora, fíjense, ¿cuánto sale el coseno de 37 grados? Con ese triangulito que hemos hecho. 4/5. 4/5, gracias. Entonces, esto es quinta, 5. Entonces, 5 por 4, 20, ¿no? Como es velocidad,
metros por segundo. Entonces, esa es, por ejemplo, una velocidad constante. Esta es una velocidad constante, ¿ya? Es velocidad constante. Ahora, fíjense cómo es velocidad constante. Esta velocidad es constante, ¿ya? Entonces, fíjense que queremos calcular esta distancia, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿en qué tiempo se cose de aquí a aquí? ¿Cuánto valía ese tiempo? ¿Ya? Otro, por puntaje, ¿cuánto vale ese tiempo? 1,31. Eso, ¿no? 1,39. Cuando has rebotado en el travesaño, ¿no? Ahí está, fíjense. Entonces, si nosotros vamos marcando, aquí tengo la velocidad, aquí tengo el tiempo, ¿y qué necesito averiguar? El X, ¿no ves? Aquí está, ¿ya? Entonces, el X es incógnita. Entonces, ¿cuál es nuestra formulita? El más fácil de todos. La primera ecuación, la más sencillita. X es igual a velocidad por tiempo, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Esta X es igual a Vox por el tiempo, ¿no? Entonces, este X va a ser igual a Vox, pero Vox en este caso hemos calculado 25 por el coseno de 37. Entonces, esto es 20 por el tiempo, que sería 1,39, ¿no? Entonces, este X va a ser ¿cuánto? ¿Alguien me lo calcula, hijitos? 20 por 1,39. 27,8. 27. 27,8. 27,8, gracias. Entonces, ahí, para todos los futbolistas. Entonces, fíjense, ese jugador ha pateado más o menos casi de 28 metros, ¿no? Frente al arco contrario, y esa pelota ha chocado en el travesaño, ¿no? Entonces, eso me está diciendo que ha pateado en 27,8 metros, ¿ya? Ahora, finalmente dice, la pregunta dice aquí, en el inciso C, dice ahora, ¿cuál es la velocidad del balón al chocar al travesaño? Dice. Entonces, eso es teórico, fíjense. Bueno, es casi teórico, ¿no? Cuando esta pelota, digamos, empieza a recorrer su trayectoria, aquí choca, ¿no es cierto? Pero ahí, por ejemplo, fíjense, la velocidad en la forma teórica estaría ocurriendo lo siguiente, fíjense. Estaría ocurriendo. Esto lo voy a gozar. No está copiando nadie, ¿no? ¿O lo gozo? ¿Y qué? Sí. Tengo una consulta. El primer tiempo que hemos encontrado, me sale otro resultado. ¿Al resolver la ecuacióncita? Sí, en forma de ecuación igual lo hice por dos test, dos tiempos y por la misma fórmula que nos dio. ¿Ya cuánto te ha salido? Me sale el mismo tiempo. 2,9. 93 diré. Uno te sale 2,93. Sí. Sí, y el otro me sale 0,12. 0,12, ya. Ya, entonces, ustedes lo van a ver, ¿ya? Por favor, esto. Si les ha salido 2,93, ese 2,93 hay que reemplazar en todo lo que le hemos dado. En vez de ese T, tienen que reemplazar. El primer resultado, ustedes luego los demás van a comprobar, ¿ya? Este sería el inciso A en todo caso, ¿no? El que estoy encesado. Y el otro X para el inciso B sería X igual, era creo que si no me equivoco, 15, ¿no? 15 por tiempo, pues sería por 2,93. A ver, ¿alguien calcula esto? 15 era, ¿no? ¿Cuánto era? ¿O era 20, chicos? 20. 20. 20, ya. A ver, 20 por 2,93, ¿cuánto sale? 58,6. Ya, está, 58,6. Uy, bastante lejos, ¿no? Los que conocen la cancha de fútbol, una cancha de fútbol alrededor entre 90 y 120 metros está, ¿no? El largo de la cancha de fútbol. Entonces, eso quiere decir que ha pateado casi desde media cancha, ¿no? Más o menos. ¿Ya? Entonces, si su compañero, digamos, ha sacado bien, entonces lo cambian nomás el anterior T y esos dos resultados van. ¿Ya? Listo. Ahora nos enfocaremos a ver allá, ¿no? Lo que les decía. Cuando nosotros, digamos, hay una trayectoria, ¿no? En este punto, por ejemplo, queremos calcular la velocidad. Entonces, esta velocidad, fíjense, tratamos en cuestión de, ¿cómo se dice? Tratamiento bidimensional.
tiene dos coordenadas. Tiene una coordenada aquí y tiene una coordenada aquí. Este es el B sub Y, este es el B sub X y este es el B sub Y. Pero me está pidiendo a mí, esta es la trayectoria de esta partícula, es continua, ¿no es cierto? Lo que a mí me está pidiendo es la velocidad, dice, fíjense, la velocidad del balón al chocar el travesaño, dice, ¿no ve? Al chocar el travesaño. Entonces, lo que me está pidiendo en realidad es ¿ya? Esta velocidad me está pidiendo. B sub F, digamos, le pondremos, ¿no? Esa velocidad me está pidiendo, ¿ya? Entonces, si nos vamos allá, fíjense, entonces aquí esta velocidad me está pidiendo. Y aquí tendría que calcular un B sub Y. ¿Lo ven? Entonces, aquí viene, fíjense, ustedes pueden calcular ese B sub Y con fórmulas. Yo lo voy a hacer con otra forma de tratamiento. Aquel B sub Y, yo lo voy a calcular así, fíjense. Voy a hacerlo con derivadas. Otro lo puede hacer de otra manera, no hay problema, ¿ya? Seguramente hay una formulita por ahí que lo van a emplear. Va a salir lo mismo, por si acaso, ¿ya? Bueno, en este momento no me acuerdo, alguien me dicta lo que hace rato hemos sacado el B sub. Hemos sacado, ¿se acuerdan? Y igual, ¿a qué era igual esto? A Y sub 0 más, así decía, ¿no? T, luego decía menos 1/2 de G por T al cuadrado. Entonces, este Y era igual, este Y sub 0 era 0,6 metros, más, este me dicta el resultado de esta partecita, ¿cuánto salía? Ese era 25 por seno de 37 grados. ¿Cuánto salía aquí? 15. 15, ya, gracias. T, y este es menos 1/2, este es 9,8 sobre 2, eso es 4,9 T cuadrado, ¿no ve? Ahí. Esa formulita tengo, van a revisarlo ya, esa formulita. Ahora fíjense que cuando nosotros hacemos el tratamiento para en una dimensión, esto es una dimensión, ¿no? Pero está la dimensión en el eje vertical. Para yo hallar el B sub Y, que es la velocidad, podría ser lo siguiente, fíjense, voy a hallar una velocidad. ¿Cómo hallo la velocidad en términos de derivadas? Entonces, dice que la velocidad es la derivada de la posición, de la posición respecto al tiempo, dice. Fíjense que esta función en forma vertical es Y igual a respecto del tiempo. Es decir, este es Y de T. Y de T sería 0,6 más 15T menos 4,9 T cuadrado. ¿Se acuerdan? Pero de nosotros estamos tratando siempre con el X de T, ¿se acuerdan? En uno de los ejercicios en el video, cuando he calculado la velocidad, van a revisar eso, ¿ya? Pero fíjense que si yo derivo esto, derivada de Y respecto de T, me va a dar una velocidad. ¿Ve? Cuando yo derivo. Pero esa velocidad va a estar en términos de Y.